Buenas noches, damos inicio a esta conferencia de prensa. Comienza preguntando a Valentina Rincón de Win Sports. Profe Juan Pablo, buenas noches para los dos. Obviamente, profe, el mundo del fútbol quiere escuchar de parte de ustedes de la voz oficial el tema de Guillermo de Amores y Andrés Ginás. ¿Cómo están? Entiendo que obviamente hay situaciones médicas por analizar y demás, pero un primer parte si fuera posible. Y el balance que usted nos puede dar de las nuevas caras que vimos el día de hoy, con Cabezas Hurtado como uno de los hombres destacados, y digamos que ese punto. Y para Juan Pablo, como justamente uno de los socios de hace más tiempo de Andrés Ginás, si le puede enviar obviamente un saludo, que es un momento difícil para él y obviamente para todos ustedes. Gracias a los dos. Buenas noches. Guillermo tuvo una contusión en la cabeza. Obviamente está siendo evaluado en el centro médico y esperaremos que nos dicen. Ya nos ha pasado en ocasiones anteriores con el Everton, con Carlos Pereira. Y lo de Andrés, pues, yo creo que todos vimos, ¿sí? Obviamente es un momento difícil donde uno se imagina muchas cosas, pero hay que esperar simplemente el diagnóstico, descartar, no, mirar la gravedad de la lesión, qué tipo de lesión es, pero aquí para mí es imposible decir qué es lo que pudo haber pasado. Respecto a las caras nuevas, me parece que el primer tiempo sobre todo fue muy bueno, brillante. Jorge Cabezas me parece que nos dio mucha versatilidad, sigue siendo un segundo punta, pero asumiendo posiciones que nos dieron mucha ventaja. Me parece que todos los de arriba en ese primer tiempo, Alex Castro, Beca, Jorge, Santiago, con el acompañamiento obviamente de Everton, también hizo un esfuerzo grande, mostraron cosas muy buenas que hay que empezar a repetirlas y leerlas duramente. Buenas noches. Primero que nada, lo de Andrés es muy doloroso porque obviamente es una persona, primero que nada, que sufre, que también siente mucho esas cosas que pasan. Es un jugador muy importante para el equipo. Y sé que va a ser una baja muy sensible porque imagino que el tiempo de la lesión va a ser algunos meses. Y creo que nosotros también tenemos ahí una tarea de salir por él, por ellos, por los que están lesionados también, porque cuando uno está lesionado duele mucho no poder estar, no poder compartir, no poder entrenar, y desearle una pronta y exitosa recuperación primero que nada, porque acá lo más importante es que sea buena la recuperación y que pronto esté con nosotros, porque es un jugador muy importante para el equipo. Profesor, buenas noches. Juan, buenas noches. Rafael Tobar de Pasión Algo Azul. Profesor, el fútbol de hoy se juega mucho con la cabeza. ¿Por qué Millonarios se está viendo tan débil en ese aspecto? No solamente hoy, que cambió tanto de un primer tiempo a un segundo en los partidos de este semestre. De hecho, el mismo partido con Santa Fe el semestre anterior, pareciera que Millonarios se verá débil de la parte de la cabeza. ¿Usted por qué cree que puede pasar eso? Cuando se empiezan a acumular la falta de resultados en un equipo como este, en un equipo grande, en un equipo que exige, ante una afición que exige, puede pasar este tipo de cosas, que tengamos a lo mejor esos baches de 10-15 minutos donde se nos volteó el partido completamente. ¿Qué necesitamos? Ganar un partido. Yo creo que haciendo las cosas bien, tratando de sacarnos un poco ese peso, es muy posible que los muchachos empiecen a cargar
peso encima, que los pensamientos a lo mejor no sean positivos todo el tiempo, sino que existe la duda y lastimosamente eso pasa factura. Tenemos que seguir fuertes, tenemos que seguir trabajando también en eso, que no es algo tan tangible, ¿sí? que se pueda hacer de un día para el otro, pero la idea es mantener la convicción de que estamos trabajando para hacer las cosas bien y que lo vamos a hacer. Buenas noches, profesor González. Para Juan Pablo, Miguel Ruiz de Marca, la pregunta para Juan Pablo. Usted es uno de los referentes de los líderes del equipo, lleva mucho tiempo ya en la institución. ¿Qué considera que está pasando de la mano de la pregunta anterior, mentalmente en el equipo, en sus compañeros, entendiendo también que los golpes que reciben Millonarios lo dejan prácticamente en la lona? Siempre que recibe un gol es difícil para recuperarse, es difícil para remontar, es difícil, y antes no pasaba eso. ¿Qué cree que está pasando desde su experiencia? Y si puede pensar algo de la salida de líderes como Falcao, como Montero en este caso. Gracias. Bueno, yo en esa parte con lo último que mencionó de Falcao, de Montero, sí, obviamente son líderes por naturaleza, son jugadores importantísimos para un equipo, pero cuando ellos también estuvieron nos pasaron cosas así, entonces no es que con ellos no pasa y si ellos se van sí pasa. Yo creo que por ahí no va la cosa. Me agarro un poco de la respuesta que acaba de dar el profe, porque sí hay que admitir que cuando uno no encuentra los resultados, por ahí empieza la duda, empieza a ver en la cabeza de uno situaciones que son adversas y que solamente los que sean más fuertes, los más valientes, los que tengan más coraje, pueden salir de situaciones así. Porque nosotros como futbolistas lo hemos vivido muchas veces, no es la primera vez que pasa algo como esto. Y a todos los futbolistas les ha pasado, todos los deportistas podría decir. Entonces me parece que la única forma es ser capaces nosotros, tener esa convicción y sacar toda duda que haya adentro, porque la duda es lo que lleva al miedo y lo que lo pone a uno a temblar en esas situaciones que no debería ser así, y más en un club que exige tanto, que nosotros ya sabemos de tantos años lo que exige Millonarios, lo que es ponerse esta camiseta. Entonces creo que por ahí va la cosa, más que todo en esa convicción que podamos tener para querer salir de una situación así. Buenas noches, Daniela Ávila para Millos. Profe, hoy se vio al inicio del partido Millonarios diferente, un Millonarios que buscaba la pelota, rebotes desde afuera, que se fue netamente ofensivo, Millonarios que no se veía en los partidos que habíamos visto. Pero después del penal y en el segundo tiempo se perdió. Entonces, sí tenemos la duda como qué está pasando, digamos, de pronto psicológicamente, porque después del penal y el resultado del Cali, Millonarios se viene abajo, pero cuando luego vuelve y empata se viene arriba. ¿Es psicológico o por qué hubo de cambio en Millonarios de un tiempo al otro? Daniela, yo creo que es la dinámica del fútbol. Pasa en todos lados. Lo que pasa es que a nosotros nos está pasando de pronto de manera muy seguida y ya se empieza a ser demasiado notorio. Yo creo que el penal yo creo que nos golpea un poco, y fuera de golpearnos un poco, yo creo que le da un envío anímico al Cali grande, que Cali en el primer tiempo estaba sobre las cuerdas, contra las cuerdas, y nosotros tuvimos la oportunidad de haber hecho que cayera al piso, de haber terminado el partido, y lastimosamente no lo hicimos. Pero es muy de la pregunta anterior. Hay que tener ese coraje, esa resiliencia, esa capacidad de dar un paso adelante cuando las cosas están difíciles. Y es lo que vamos a seguir intentando. Profe, buenas noches. Juan Pablo, buenas noches. Cristian Pinzón de Caracol Radio. La pregunta para Juan Pablo. Pues hablar de la echada de Millonarios a veces parece muy redundante por todo lo que ustedes mismos han dicho, ¿no? Pese al momento en la tabla, la lluvia, el clima, hoy había un buen acompañamiento, lastimosamente sigue sin darse los resultados, pero ¿qué decirle al hincha que parece que estuviera llegando a un punto donde ya en el partido contra el Real Cartagena el acompañamiento fue muy pobre,
hoy vuelve a respaldar. ¿Qué decir la hincha para mantener esa confianza en el club y en los jugadores, precisamente? Bueno, es que yo creo que ese tema es difícil porque esto se vuelve de excusarnos todos los partidos, al menos los últimos han sido así. Y ustedes los periodistas siempre nos preguntan por la afición, que es obviamente es una pregunta normal, y nosotros siempre respondemos lo mismo, que agradecerles por el apoyo, que agradecerles porque aunque las cosas no están saliendo, están ahí. Hoy el estadio no sé cuánta capacidad estaba, pero se vio bastante gente. Y entonces esa respuesta para nosotros también ya se vuelve como complicada, porque uno no encuentra las palabras para excusarse ante una situación como esas. Y yo creo que acá es nada más de ser valientes y de querer sacar esto adelante para poder también darles una alegría a ellos que se merecen, darles esa felicidad que sabemos lo que representa para ellos que Millonarios gane un partido y el otro día en su trabajo poder disfrutar, poder ser felices, poder, no sé, a veces la vida tiene tantas situaciones complicadas que una victoria los saca de momentos complicados. Y nosotros sabemos eso y nos duele mucho no poder estar siendo recíprocos ante ese tema. Obviamente también a nosotros como futbolistas, como personas que, bueno, al menos nosotros ya los que tenemos muchos años acá y que queremos mucho este escudo, nos duele muchísimo una situación como esta. No estoy acostumbrado a estar en esa posición y no me gusta para nada tampoco. Pero repito, y la respuesta va a ser la misma, esto es de valientes y esto es de que tengamos la capacidad de sacarlo adelante por todos, por nosotros, por nuestras familias que sufren muchísimo, por la afición que un día mojado, lluvias, vienen y hacen un sacrificio, por ustedes también que sabemos que son hinchas de Millonarios. Entonces valentía y coraje. Profe, Juan Pablo, buenas noches. Camilo Rojas, Casa Azul Radio, Colmundo 1040. Profe, usted en las ruedas de prensa anteriores nos decía que necesitaban un partido redondo y no fue así, fue un primer tiempo brillante, pero de lo brillante que fue Millonarios el primer tiempo y de lo que después terminó pasando y que al final se saca un punto, ¿de dónde pegarse el cuerpo técnico para enviarle ese mensaje a los jugadores para que ya no sean solamente 45 minutos como el de hoy, sino que al final, de aquí en adelante, se pueda sacar este Millonarios de los últimos lugares de la tabla donde nunca debe estar? Muchas gracias. Camilo, precisamente de ahí, de que todos sean conscientes de lo muy bueno que hicieron en el primer tiempo. Pero es que lo del primer tiempo nos quedamos cortos. El balón que nos pega en el palo, un par de balones que saca Alejandro. La verdad, el primer tiempo tendría que haber sido un knockout, tendríamos que haber liquidado el partido. Simplemente entender que somos capaces, que tenemos la capacidad de hacer eso y empezar obviamente, lo que venimos hablando en las últimas tres preguntas, sernos valientes, no dejarnos invadir de pensamientos negativos y mantener. Y si al final pues a lo mejor empiezan a llegar esos pensamientos y se empieza a sentir de nuevo esa sensación, pues hombre, habrá que apelar a cosas distintas. A lo mejor tener que dentro de la cancha decir que por 3, 4, 5 minutos vamos a defender hasta que entremos en confianza de nuevo. Son cosas que tendremos que analizar, seguir mejorando, pero por lo menos tuvimos ese primer tiempo donde ya mostramos lo que somos capaces de hacer. Lastimosamente no lo mantuvimos, pero definitivamente estoy convencido que el primer tiempo es de esos momentos que el hincha en la tribuna disfruta. Al final es lo que nosotros tratamos de hacer. Al final esta industria es un espectáculo y tratamos de darle espectáculo a la gente, y me parece que en el primer tiempo se hizo. Lastimosamente en el segundo se termina borrando
eso, pero de ahí nos tenemos que pegar. Profe Juan Pablo, buenas noches. Felipe Molina del Diario. La pregunta para Juan Pablo. Juan Pablo, a propósito de lo que dice el profe, dice que en el fútbol todo se contagia y en primer tiempo la energía de Hurtado quizás los contagió. ¿Cómo lograr que esa energía se prolongue por más tiempo durante los 90 minutos? Aunque sé que es difícil. Sí, yo creo que la energía de Hurtado y la de todo el equipo, porque todo el equipo estaba en sintonía con lo que se vio. Todos sabíamos qué era lo que teníamos que hacer, y no es que luego no, pero pasan situaciones que lo sacan a uno del partido, y al final el fútbol sigue siendo un estado de ánimo. Es que no me lo invento yo, y no va a ser la primera vez que le pasa a un equipo, pero ese último gol, ese primer gol de ellos al final del primer tiempo, cambia totalmente esa situación, porque un 2-0 al medio tiempo, yo no veía al Cali con ningún arma para hacernos daño, así como lo fue a lo largo del primer tiempo. Entonces también nosotros como jugadores principalmente, porque al final soy creyente de que eso es dentro de la cancha nada más. Ya las herramientas están, y si hacemos esos 45 minutos que hicimos es porque sabemos hacerlo y porque podemos hacerlo. Entonces nosotros dentro de la cancha no podemos permitir entrar en un bache como ese que entramos, y en esas situaciones porque ya uno sabe lo que tiene que hacer. Y yo creo que de ahí la capacidad de nosotros de poder levantarnos ante momentos así, que si nos hacen un gol, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Si, como dice, por 5 o 10 minutos nos vamos a encerrar un poquito más, cerrar líneas para volver a tomar confianza y no dejar que el rival en ese estado de ánimo crezca. No sé qué vamos a hacer, pero algo tenemos que hacer nosotros. Buenas noches, Juan Camilo Pizarro, Millonarios.net. Un saludo para el profe, para Juan Pablo. Profe, yo digamos siguiendo como la narrativa de los compañeros, quiero preguntarle por el liderazgo en la cancha que tiene este equipo. O sea, por los 11 que están jugando en un momento determinado, si en este momento, tal vez con jugadores por ahí inexpertos o tan jóvenes o no con tanta jerarquía todavía, hay alguien que pueda dar el grito para que ese error dando un pase no se convierta en 2 errores, en 3 errores y en un gol, para que ese extremo que no regresa a hacer la cobertura escuche el grito y regrese, o para hacerle un apoyo, para ese tipo de cosas. Millonarios sí tiene ese liderazgo dentro de la cancha hoy, o cómo lo encuentra para poder resolver las situaciones adversas de las cuales usted ya nos ha hablado, esos 10-15 minutos donde un partido como estos pues pasa de estar dominado a estar totalmente adverso. Gracias. Mira, nos está ocurriendo un fenómeno en este momento, y es que los líderes del equipo están todos en la parte de atrás. Está obviamente Juan Pablo, Andrés, Jorge, Lanovis. Y yo creo que eso en algún momento nos ha costado, ¿sí? Sobre todo, no digamos que hoy el primer tiempo me parece que no amerita, pero en partidos anteriores a lo mejor donde en la parte ofensiva digamos que no se tuvo la suficiente capacidad de solucionar situaciones de gol. Yo creo que Bruno Savio puede tener esa capacidad. Obviamente el primero de todos es Maca, que no lo hemos podido tener y nos ha hecho mucha falta. Pero definitivamente necesitamos también que emerjan algún tipo de líderes de mitad hacia adelante. Definitivamente hay situaciones que no nos pueden pasar. El caso, por ejemplo, tú mismo lo mencionaste de la situación típica donde el extremo no viene a ayudar al lateral. Eso no nos puede pasar. Nuestro modelo de juego, de la manera que a mí por lo menos me gusta que Millonarios juegue, eso no puede existir. No puede existir que un extremo se le quede pegado a él. Ya pasaron un par de situaciones y eso me parece que es algo que tenemos que
solucionar de una vez. Por eso hasta lo digo en la rueda de prensa, que nunca acostumbro a hacerlo, pero eso hay que solucionarlo, porque si no el equipo se va a partir y no va a funcionar como yo creo que funciona. Profe David, Juan Pablo, buenas noches, estamos en vivo parte del tiempo del mundo Millonario en Cali. Juan Pablo, saliéndonos del primer buen tiempo de Millonarios y usted estando en cancha, pasemos un poco a hablar de la táctica, porque al final el equipo rival también trabaja. ¿Y cómo explica uno que con un cambio de formación y con el cambio de un solo jugador, el Cali neutralizó el ataque por banda de Millonarios por el costado derecho, con la salida de Javier Reina, que no estaba haciendo el trabajo táctico tanto defensivo como ofensivamente, y con la entrada de Johan Rodríguez, que es el que termina haciendo el gol de tiro libre? Millonarios queda bloqueado por ese costado, y además con el cambio de 4-3-3 a 4-4-2, ustedes quedan fijados con los dos delanteros. ¿Cómo lo vio usted desde el campo y cómo explicar eso? Que con un movimiento de un jugador y con un movimiento de formación Millonarios quedó totalmente bloqueado para el segundo momento. Muchas gracias. Bueno, es que, a ver, nuestro segundo tiempo no fue brillante como el primero, pero no sentí tampoco que nos hayan dominado y que nos hayan bloqueado todas nuestras herramientas, nuestras armas. Porque obviamente ellos al sacar a 3 hombres, creo que también por ahí hay otro estado de ánimo de ellos, otro ímpetu. Creo que la situación de que Varela, que no es lateral, haya pasado su posición natural y haya entrado, creo que lateral, eso también cambia un poco su situación en esa zona, pero yo no siento tampoco que nos hayan quitado todas las armas. Creo que también cometimos errores para que nos hicieran el daño en esos goles, tiro libre también, que vale, por supuesto, pero creo que, no sé, tengo que analizar mejor el partido, porque ahorita yo puedo dar una opinión desde lo que creo que vi, desde lo que vi frustración dentro de la cancha en ese momento, creo que vio. Y emitir criterios tácticos ahorita creo que cuesta mucho, porque uno tampoco ve todo lo que está pasando 100%, uno está muchas veces concentrado en tareas, pero tampoco sentí que nos hayan bloqueado todo lo bueno que estábamos haciendo. Por supuesto que se pararon mejor en la cancha, se vieron mejor del gran daño que les estábamos haciendo en el primer tiempo. Por ahí Hurtado, Beckham por dentro también, ahí creo que mejoraron ellos con ese doble contención, puedo pensar eso, pero igual me gustaría analizar mejor esa situación antes de emitir criterios más avanzados. Damos por finalizada esta conferencia de prensa. Profe Juanpa, muchas gracias.